Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias jugosas y los dramas telenovelescos que tanto nos encantan. Espero que estén listos y con sus palomitas listas, porque hoy tenemos una bomba. Una noticia que créanme nadie, absolutamente nadie, vio venir. Estamos hablando de una posible, no posible, potencialmente explosiva reconciliación. Sí, señoras y señores, pónganse cómodos porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? La química que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada mirada, cada toque, cada escena. Pues bien, prepárense porque los rumores están más fuertes que nunca y apuntan a un reencuentro secreto. Un reencuentro que hasta ahora había permanecido oculto en las sombras, lejos de los flashes y las cámaras indiscretas. Antes de que sigamos profundizando en esta bomba informativa, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son tan fans como yo de Kerem y Hande o si simplemente disfrutan del buen chisme, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y por supuesto, denle un like a este vídeo si quieren saber todos los detalles de este posible reencuentro. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Durante meses después de su ruptura, el silencio fue la norma. Ambos se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos personales y profesionales, y evitaban cualquier mención pública el uno del otro. Pero, ¿qué pasa cuando el destino, o quizás, mejor dicho, el corazón, tiene otros planes? Las señales, mis queridos amigos, las señales siempre estuvieron ahí, aunque quizás no las supimos interpretar correctamente. Pequeños likes en redes sociales, comentarios sutiles, fotografías en lugares que parecen sospechosamente familiares, todo sumaba a una teoría que hasta hace poco parecía descabellada: Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. La prensa turca, siempre al acecho, ha estado reportando avistamientos casuales de ambos en los mismos lugares, aunque siempre con cierta distancia, como si estuvieran intentando no llamar la atención. Una cafetería en Estambul, un gimnasio exclusivo, incluso, se rumorea, una escapada romántica a una isla paradisíaca, cuyas coordenadas exactas, por supuesto, estamos intentando averiguar para ustedes, nuestros fieles seguidores. Pero, claro, todo esto podrían ser meras coincidencias, ¿verdad? Podrían ser solo amigos, o podrían estar filmando algún proyecto secreto juntos. Pero seamos honestos, ¿quién cree en las coincidencias en el mundo del espectáculo? La verdadera bomba, el detonante que hizo que esta teoría explotara en 1000 pedazos, provino de una fuente cercana a ambos actores. Una persona, cuyo nombre no podemos revelar por razones obvias, ya saben cómo se manejan estas cosas en el mundo del chisme, nos aseguró que Kerem y Hande han estado viéndose en secreto durante las últimas semanas. Que han estado teniendo citas discretas, lejos de las miradas del público, intentando reconectar y revivir la llama que los unió en primer lugar. Según esta fuente, el reencuentro fue impulsado por una conversación sincera y profunda entre ambos. Después de meses de silencio y distancia, Kerem y Hande decidieron dejar de lado el orgullo y los rencores del pasado y hablar abiertamente sobre lo que realmente sentían el uno por el otro. Parece que a pesar de la ruptura, el cariño y la admiración mutua nunca desaparecieron por completo. La química entre ellos es innegable, nos dijo nuestra fuente. Cuando están juntos, es como si el tiempo se detuviera. Se ríen, se miran a los ojos, se entienden sin necesidad de palabras. Es evidente que todavía hay mucho amor entre ellos. Pero claro, no todo es color de rosa. El reencuentro también ha estado marcado por la cautela y la incertidumbre. Ambos actores son conscientes de la presión mediática y de las expectativas del público. Saben que cualquier paso en falso podría poner en peligro su relación y revivir viejos conflictos. Por eso han decidido tomarse las cosas con calma, sin prisas ni presiones, centrándose en reconstruir su relación desde cero, en fortalecer su amistad y en redescubrir el amor que los unió en el pasado. Además, existe otro factor importante a tener en cuenta: sus respectivas carreras. Tanto Kerem como Hande están en la cima de su popularidad y tienen agendas muy apretadas. Encontrar tiempo para verse y para cultivar su relación no es tarea fácil. Sin embargo, según nuestra fuente, ambos están dispuestos a hacer sacrificios y a priorizar su relación por encima de todo. Otro rumor que ha estado circulando es la posibilidad de que Kerem y Hande estén considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Un proyecto que les permita pasar más tiempo juntos y revivir la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. ¿Se imaginan? Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Senkalkam. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Kerem y Hande no confirmen públicamente su reconciliación, no podemos dar nada por sentado. Pero seamos honestos, la evidencia es cada vez más contundente.
Las señales son claras, algo está pasando entre ellos. Y no solo eso, además de las fuentes cercanas, los likes, los comentarios y los avistamientos, ha habido un cambio notable en el lenguaje corporal de ambos actores en sus últimas apariciones públicas. Kerem, por ejemplo, se muestra más relajado y sonriente, como si un peso se le hubiera quitado de encima. Hande, por su parte, irradia una felicidad contagiosa, como si estuviera enamorada, de nuevo. Pero volvamos a la fuente anónima. Esta persona también nos reveló detalles sobre las dificultades que enfrentaron en su relación anterior y que, aparentemente, están intentando superar en esta nueva etapa. Uno de los principales problemas era la presión mediática constante, que les impedía disfrutar de su relación de forma natural y espontánea. Otro factor importante era la incompatibilidad de sus agendas, que les dejaba poco tiempo para estar juntos y fortalecer su vínculo. Ahora, según nuestra fuente, ambos están aprendiendo a manejar la presión mediática de una manera más efectiva. Están estableciendo límites claros y protegiendo su privacidad. Además, están haciendo un esfuerzo consciente por encontrar tiempo para estar juntos, a pesar de sus apretadas agendas. Están comprometidos a hacer que esta relación funcione, nos dijo nuestra fuente. Están dispuestos a luchar por su amor y a superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. Pero, ¿qué dice el entorno de cada uno? ¿Sus amigos, sus familiares, sus representantes? Pues bien, según hemos podido averiguar, la reacción ha sido mixta. Algunos los apoyan incondicionalmente y celebran su reconciliación. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos y les advierten sobre los riesgos de volver a una relación que ya terminó una vez. Los amigos cercanos de Kerem y Hande, que los conocen bien y saben lo mucho que se quieren, están encantados con la noticia de su reencuentro. Creen que son el uno para el otro y que merecen una segunda oportunidad. En cambio, algunos de sus familiares, que fueron testigos de los altibajos de su relación anterior, se muestran más escépticos y les aconsejan que se tomen las cosas con calma y que no se precipiten en tomar decisiones importantes. Sus representantes, por su parte, están intentando mantener la calma y controlar la situación. Son conscientes del impacto mediático que podría tener la confirmación de su reconciliación y están preparando una estrategia para manejar la situación de la manera más profesional y efectiva posible. Pero más allá de las opiniones de su entorno, lo que realmente importa es lo que Kerem y Hande sienten el uno por el otro. Y según todo parece indicar, lo que sienten es amor, un amor que ha resistido la prueba del tiempo y que está dispuesto a renacer de sus cenizas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo pasará antes de que veamos una confirmación oficial? Es difícil decirlo. Kerem y Hande son conscientes de que cualquier declaración pública podría generar una ola de especulaciones y rumores, y están intentando evitar eso a toda costa. Es probable que esperen a que su relación se consolide un poco más antes de hacerla pública. Pero mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos atentos a cada señal, a cada like, a cada comentario, a cada avistamiento, todo cuenta. Seguiremos alimentando la esperanza de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, como la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Y hablando de Senkalkam, ¿han pensado en la posibilidad